Bienvenidos a la quinta entrega, bienvenidos al quinto capítulo de su curso Excel de menos a más. Después de haber complementado ya nuestras tablas, juntado los nombres y demás, en este video vamos a trabajar con el cálculo del sueldo neto, que va a ser el sueldo mensual, ya con sus percepciones y sus deducciones calculadas, de acuerdo a las instrucciones que nos dan aquí. Y posteriormente vamos a implementar dos fórmulas que nos van a permitir visualizar un estatus para la CURP y para el número de seguro social, y así ya tener esta tabla de empleados lo más completa que se pueda, de acuerdo a los datos con los que se cuentan. Así es que vamos a iniciar este quinto capítulo. Para calcular el salario neto, el sueldo neto, vamos a utilizar el salario diario que ya nos dan aquí y que está basado en la multiplicación de la antigüedad por el salario mínimo. A esto le vamos a agregar un factor, es decir, vamos a multiplicar ahora por 4, que es un factor que nos dan y que tiene que ver con cuestiones de la jornada laboral. Recuerden que este caso es hipotético, solamente para que vayan viendo el uso de los operadores. Aquí las dos multiplicaciones cumplen con el mismo criterio de jerarquía, están en el mismo nivel de jerarquía, por lo tanto no requiere un paréntesis para que se lleven a cabo. Primero va a multiplicar la antigüedad por el salario mínimo y posteriormente el resultado por 4. Pulsamos Enter y ahora vamos con el cálculo del impuesto, que según los objetivos que tenemos aquí, el impuesto se calcula multiplicando el salario diario por 30 por el 10%, es decir, el salario mensual por el 10%. Así es que nuestro salario diario lo vamos a multiplicar por 30 y esto a su vez lo vamos a multiplicar por 10%. Paso a la siguiente celda, ya tengo calculado mi impuesto. La cuota IMSS la vamos a calcular multiplicando 8.75 por 30. Signo de igual, 8.75 por 30 y pasamos al que sigue, que es el bono de puntualidad. En el bono de puntualidad, nuevamente tenemos que multiplicar el salario mensual por el 7%. 7%, entonces vamos con salario diario por 30 por el 7%. Ahora el fondo de ahorro, vamos con el fondo de ahorro. El fondo de ahorro lo vamos a multiplicar por el 3%. El salario mensual por el 3%. La ayuda de transporte, ahora la ayuda de transporte es el 6%. El 6%, entonces sería salario diario por 30 por el 6%. Y ahora el sueldo neto. El sueldo neto será entonces mi salario diario por 30 menos las deducciones, que sería el impuesto, la cuota del IMSS y el fondo de ahorro. Esas serían mis deducciones. Es decir, voy a sumar todas las deducciones y el resultado de esa suma se lo voy a restar a el sueldo mensual que estoy calculando multiplicando el sueldo diario por 30. Y a lo que resulte le voy a sumar el bono de puntualidad más la ayuda de transporte. Pulso Enter. Este sería mi sueldo neto para este colaborador. Voy a seleccionar todos mis datos y voy a rellenar esta hoja. Ahí está. Rellenamos toda la hoja y ya tenemos toda la información sobre los salarios, sueldos netos de nuestros colaboradores. Ahora vamos a pasar con la información complementaria. Vamos para acá a donde tenemos la CURP y el número de seguro social. La CURP, tenemos algunas que están completas y tenemos algunas que están incompletas. Lo que vamos a colocar ahora es una fórmula que me permita decidir. Por ejemplo, voy a insertar una columna y le vamos a llamar status curve. Status curve. Esta función va a validar la cantidad de caracteres que contenga esta cadena, y si es menor a un determinado número va a poner un resultado, de lo contrario va a poner otro resultado. Esto sí lo vamos a llevar a cabo con la función sí, pero nos vamos a apoyar de otra función. Esta función es una función de texto
Se llama largo. La función largo lo que hace es, de una cadena de caracteres, obtiene cuál es su longitud. Voy a dar Enter. Me dice que esta cadena de caracteres que tenemos aquí es de 9 letras, de 9 números o de 9 símbolos. Para Excel son símbolos. Vamos a rellenar. Vemos que unas sí nos da 17 y las demás nos dan 9. Estas que nos dan 9 pues están basadas en el RFC. Vamos a borrar todo esto. Y la curve, como dato, tiene 17 caracteres. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decirle a la función sí que valide con la función largo si el texto en esta celda es menor a 17 caracteres, que escriba solicitar. De lo contrario, que escriba validada. ¿Sale? En este caso, la prueba lógica de la función sí es la longitud de esta cadena de caracteres, que tiene que ser menor que 17. Si se cumple la condición, el resultado será el texto solicitar, porque no tenemos una curva completa. De lo contrario, si no es menor que 17, pues obviamente será 17 o mayor. Así es que va a imprimir validada, que será el valor si falso. Vamos a probar, pulsamos Enter y aquí está. Si en este caso esta curva es menor a 17 dígitos, entonces vamos a rellenar. Nos pide aquí solicitar, vamos a rellenar y en donde está completa, pues me dice que ya está validada. Así es que con esto ya tenemos el estatus de la curva. Vamos a trabajar ahora con el número de seguro social. Espero que con esto no tengan alguna duda. Si tienen alguna, regresen el video a donde sea necesario y hay que practicar. Vamos ahora con el número de seguro social. Aquí vamos a insertar otra columna. En esta columna vamos a poner status NSS. Status NSS. Voy a poner el signo de igual. Y aquí voy a utilizar, aparte de la función sí, una función que se llama EsBlanco. Esta función lo que hace es comparar una celda para saber si está vacía o no. Si está vacía me dirá verdadero. Si está ocupada me dirá falso. Desde un simple espacio en blanco, esta función me ayuda a comprobar si hay espacios en blanco, por ejemplo, en una celda. Aquí me va a detectar inmediatamente falso, porque esta celda algo contiene. Hay que ver la barra de fórmulas o hay que abrir la celda para checar si hay espacios en blanco. Esos espacios en blanco de repente suelen ser un dolor de cabeza. Vamos a borrar aquí y vamos a trabajar con la función sí para preguntarle a Excel si esta celda de al lado está vacía. De lo contrario, validado. El número de seguro está validado. Pulso Enter y ahí está. Solicitar porque está vacía. Validado porque sí está, sí existe. Así, con esto, pues ya tenemos la validación del número de seguro social y la validación de la curva. Obviamente para nosotros sería pues, muy sencillo decir, bueno, pues esto no lo tengo, veo quiénes son y voy y los busco y me traigo los datos. Sí, pero van a ver que utilizando tablas dinámicas más adelante en los siguientes capítulos, estas dos columnas, el estatus del número de seguro social y el estatus de la CURP, nos van a ser de gran utilidad. Y listo, con esto ya tenemos esta tabla un poquito más completa. Todos estos datos nos van a servir para llenar la hoja de datos nómina, hoja de los datos de nómina. Esta tabla hay que arreglarla todavía, no la hemos trabajado en absoluto. Hay que arreglarla, aquí vemos los nombres que todavía están desfasados por espacios en blanco y demás, todo eso que ya limpiamos. Y vamos a ver la forma de traer con estos números de empleado, traer la información que ya tenemos en la hoja de empleados para llenar la tabla y así pueda ser más fácil el cálculo del total a pagar. Por el momento, el capítulo 5, para no hacer estos videos muy largos, el capítulo 5 queda concluido y espero que estén atentos de la siguiente entrega.